A lo largo de la historia, la humanidad ha quedado cautivada por la lucha duradera entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Tanto los mitos antiguos como los cuentos modernos se hacen eco de esta batalla cósmica, retratando reinos de desesperación indescriptible en conflicto con fuerzas de esperanza inquebrantable. Pero ninguna historia captura más profundamente el corazón de esta tensión que la promesa bíblica pronunciada por Jesús: las puertas del Hades no prevalecerán, Mateo 16:18. ¿Qué quiso decir Jesús con esta audaz proclamación? ¿Fue simplemente una metáfora o apunta a algo mucho más profundo, un misterio divino que continúa desarrollándose incluso hoy? Para descubrir su significado, debemos viajar al corazón de las Escrituras, donde convergen la profecía antigua, la guerra espiritual y la esperanza eterna. La escena de Cesarea de Filipo es un escenario impregnado de una profunda tensión espiritual y un simbolismo estratificado. Para el ojo inexperto, podría haber parecido simplemente otro lugar geográfico más en la antigua Judea. Pero para quienes entendían su historia y su reputación, Cesarea de Filipo era mucho más que una simple aldea. Era un lugar que se erguía como un monumento a la oposición espiritual, un bastión del paganismo y un punto de reunión para rituales que buscaban convocar fuerzas más allá de la comprensión humana. La región era famosa por su devoción a dioses falsos. Entre los santuarios erigidos allí, uno se destacó en particular, un santuario dedicado a la deidad griega Pan, el dios de la fertilidad, el salvajismo y el caos. Este santuario no estaba escondido en la oscuridad, sino que se encontraba de manera prominente contra una impresionante pared rocosa, que presentaba una cueva conocida localmente como las Puertas del Hades. El mismo nombre de esta cueva tenía un peso que resonaba en las creencias de la época. Se consideraba un portal, una entrada al propio inframundo, donde residían los muertos y reinaban los poderes oscuros. Es en este contexto cargado que Jesús pronunció palabras que resonarían a través de los siglos. Aquí, en un lugar aparentemente dominado por la oscuridad y el miedo, Él declaró: las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué aquí? ¿Por qué en un lugar tan profundamente asociado con las fuerzas de la muerte y la oposición? Esto no fue una coincidencia, fue una elección deliberada. Al estar en el corazón mismo de lo que muchos creían que era el dominio del mal, Jesús proclamó la supremacía inexpugnable del reino de Dios. Para los discípulos, el escenario debió parecer a la vez siniestro y surrealista. La pared rocosa se alzaba ante ellos, su cueva proyectando sombras que parecían susurrar misterios incalculables y un temor implacable. A su alrededor, persistían restos de adoración pagana, estatuas, altares y los débiles ecos de rituales diseñados para apaciguar a los dioses que no podían salvar. Fue aquí, a la sombra de la idolatría, donde Jesús decidió revelar una verdad divina, que ningún poder, ni siquiera las fuerzas más temibles del infierno, podría resistir el avance del reino de Dios. Esta declaración no fue simplemente una declaración de esperanza, fue un acto de desafío. Al pronunciar estas palabras, Jesús hizo más que animar a sus discípulos, lanzó un desafío directo a las fuerzas espirituales que buscaban oponerse al plan de Dios. Las puertas del Hades, veneradas durante mucho tiempo como símbolos del dominio del inframundo, fueron reveladas tal como eran en realidad, débiles y, en última instancia, impotentes frente a la autoridad divina. La fisicalidad del entorno añade capas de significado a este momento. La formación rocosa, masiva e inquebrantable, puede haber parecido una metáfora apropiada de la supuesta fuerza de las creencias paganas. Pero en yuxtaposición a esto, Jesús se refirió a un tipo diferente de roca, el fundamento de fe sobre el cual se edificaría su iglesia. Este no era un fundamento de piedra sino de espíritu, inquebrantable y eterno. La comparación era clara:
si bien los santuarios paganos podrían desmoronarse con el tiempo, la Iglesia perduraría para siempre, manteniéndose firme contra cualquier asalto desde las puertas del Hades. Mientras las palabras de Jesús flotaban en el aire, los discípulos debieron sentir una conmoción en sus corazones, una mezcla de asombro y curiosidad. La idea de que ellos, simples pescadores y recaudadores de impuestos, estuvieran siendo invitados a una misión de tal importancia cósmica era a la vez humillante y estimulante. Era como si estuvieran en la encrucijada de dos mundos, uno regido por el miedo y la muerte, y el otro destinado a traer luz y vida. Sin embargo, el misterio se profundiza cuando consideramos las implicaciones más amplias de este escenario. ¿Por qué Jesús eligió Cesarea de Filipo, un lugar que desafiaba tan abiertamente la verdad de Dios? La respuesta está en la naturaleza de su misión. Jesús no vino para evitar la oscuridad sino para enfrentarla de frente. Su ministerio no se limitó a espacios o santuarios seguros, se extendió hasta los mismos territorios reclamados por el enemigo. Al hacerlo, demostró un principio que sigue resonando, que el reino de Dios no es una retirada sino un avance, avanzando con valentía hacia lugares de desesperación para traer esperanza y redención. Este acto de hablar de vida y victoria en un lugar asociado con la muerte y la derrota fue un reflejo del mensaje mismo del Evangelio. Así como Jesús más tarde confrontaría la muerte misma en la cruz, emergiendo victorioso a través de su resurrección, también sus palabras en Cesarea de Filipo prefiguraron este triunfo. Fueron un presagio de una victoria mayor, una que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. La elección del lugar también sirvió de lección para los discípulos y, por extensión, para todos los que seguirían sus pasos. Fue un recordatorio de que la batalla contra las fuerzas espirituales no se libra a distancia sino de cerca, en el corazón del territorio enemigo. Es allí, en los lugares donde la oscuridad parece más arraigada, donde la luz del reino de Dios brilla más. Al elegir Cesarea de Filipo como escenario para su declaración, Jesús estaba enseñando a sus seguidores a enfrentar, no evitar, los desafíos de su fe. Al reflexionar sobre este momento, uno no puede evitar maravillarse ante las capas de sabiduría divina incrustadas en la elección de palabras y ubicación de Jesús. Las puertas del Hades, tan imponentes en su simbolismo, se revelaron como meras sombras en presencia de la verdadera luz. Los santuarios paganos, aunque grandiosos en su construcción, palidecían en comparación con los cimientos eternos de la Iglesia. Y los discípulos, aunque ordinarios en sus orígenes, fueron llamados a una misión de extraordinaria importancia. El misterio de esta declaración continúa cautivando e inspirando. Nos desafía a considerar las formas en que nosotros también estamos llamados a mantenernos firmes frente a la oposición. Nos invita a confiar en la promesa de que ninguna fuerza, por formidable que sea, podrá prevalecer contra el reino de Dios. Y nos recuerda que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de Cristo brilla con implacable brillo, proclamando la victoria sobre las puertas del Hades. La frase puertas del Hades es un término envuelto en intriga, cuyo significado resuena profundamente en la imaginación espiritual de los creyentes a lo largo de los siglos. ¿Qué pretendía transmitir Jesús al invocar estas imágenes? ¿Y por qué eligió esta frase, tan rica en matices de significado cultural, histórico y teológico? Para la gente de la época de Jesús, las puertas eran más que simples elementos arquitectónicos. Simbolizaban autoridad, dominio y control. En el mundo antiguo, las puertas de una ciudad no eran simplemente puntos de entrada físicos, eran lugares donde los ancianos se reunían. Se emitían juicios y se decretaban decisiones que moldeaban el futuro de la comunidad. Así, las puertas representaban la fuerza y el gobierno de un dominio, la sede de su poder. Para mencionar el puertas del Hades era evocar el corazón mismo de la autoridad del inframundo.
Un reino que se cree que retiene a los muertos y mantiene su control sobre la humanidad a través de las cadenas del pecado y la muerte. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. En su declaración, Jesús no describe estas puertas como instrumentos de ofensa. No avanzan contra el reino de Dios. Más bien, se los presenta como estructuras defensivas, fortalezas diseñadas para retener, resistir, mantener algo a raya. Esta distinción sutil pero profunda invierte la narrativa. El reino de Dios no se esconde bajo la sombra de estas puertas. En cambio, está avanzando, presionando hacia las mismas fortalezas del enemigo. La imagen es de triunfo, no de retirada. ¿Qué protegen estas puertas? Para entender esto, debemos profundizar en el contexto bíblico. El término Hades se asocia a menudo con el reino de los muertos, el lugar donde las almas permanecían después de la vida en la tierra. Era un ámbito profundamente entrelazado con el miedo a la muerte y la separación de Dios, un crudo recordatorio del estado caído de la humanidad. Al referirse a las puertas del Hades, Jesús estaba señalando la última fortaleza del pecado, la frontera misma que separaba a la humanidad de la comunión eterna con el Creador. Pero en esta proclamación las puertas del Hades no son impenetrables. No son invencibles. Las palabras de Jesús resuenan con autoridad y promesa: estas puertas no prevalecerá. Esta seguridad nos invita a ver el reino de Dios no como una presencia pasiva, sino como una fuerza del poder divino que irrumpe activamente en el territorio del enemigo. Las puertas del Hades, por muy fortificadas que parezcan, no pueden resistir el avance implacable del propósito de Dios. Estas imágenes se alinean perfectamente con los temas más amplios entretejidos a lo largo de las Escrituras. Desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, la narrativa bíblica es de restauración, de recuperación de lo perdido. La humanidad, creada a imagen de Dios, estaba destinada a vivir en comunión ininterrumpida con Él. Pero el pecado trastornó este diseño y las puertas del Hades se convirtieron en el emblema de esa separación. Sin embargo, incluso en la hora más oscura de la humanidad, la promesa de redención brilló. A través del linaje de Abraham, la fidelidad de Israel y, en última instancia, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el plan para recuperar lo perdido avanzó con determinación inquebrantable. El lenguaje de la guerra resuena en toda la Biblia, no como un llamado a la violencia física sino como un mandato espiritual. Pablo escribe sobre la necesidad de revestirnos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, para permanecer firmes contra las fuerzas espirituales del mal. Los salmistas hablan de Dios como fortaleza y libertador, enfatizando su poder para vencer a cualquier enemigo. Y en el propio ministerio de Jesús, vemos una continua recuperación de territorio, sanar a los enfermos, expulsar demonios, resucitar a los muertos. Cada acto es una declaración de que las puertas del Hades no pueden dominar el reino de Dios. Consideremos también la naturaleza de las propias puertas. No son armas ofensivas, son barreras, diseñadas para retener algo dentro o mantener algo fuera. Las puertas del Hades, entonces, no atacan a la Iglesia. En cambio, están resistiendo su avance, tratando de mantener su dominio en un territorio que ya no les corresponde conservar. La declaración de Jesús es una declaración de la misión de la Iglesia: asaltar estas puertas, liberar a los cautivos del pecado y la muerte y proclamar la libertad en su nombre. Sin embargo, el misterio persiste. ¿Qué significa que las puertas del Hades no prevalezcan? Sugiere algo más que simple resistencia, habla de una victoria total y final. Es una promesa de que no importa cuán feroz sea la oposición, no importa cuán arraigadas puedan parecer las fortalezas del enemigo, éstas caerán. El reino de Dios avanzará, no por la fuerza o la estrategia humana, sino por el poder imparable de lo divino.
Esta promesa es a la vez reconfortante y desafiante. Les asegura a los creyentes que, en última instancia, las fuerzas de las tinieblas no pueden tener éxito. Pero también los llama a la acción. La Iglesia no es una entidad pasiva, es una fuerza que avanza, encargada de iluminar los rincones más oscuros del mundo. Está llamada a reclamar corazones y vidas, a derribar fortalezas espirituales y a proclamar el señorío de Cristo en todos los ámbitos de la existencia. En este sentido, la frase puertas del Hades adquiere un significado profundamente personal. No se describe simplemente una batalla cósmica, sino una que toca la vida de cada creyente. Cada persona está llamada a enfrentar las puertas del Hades en su propia vida, aquellas áreas de pecado, miedo y desesperación que buscan mantenerlos atados. Sin embargo, la promesa de Jesús permanece: estas puertas no prevalecerán. Con la fe como fundamento y el poder de Dios como arma, los creyentes están invitados a caminar en victoria, haciendo avanzar el reino de Dios en sus propias vidas y en el mundo que los rodea. La declaración de Cesarea de Filipo es un punto de inflexión, no solo en la narrativa del ministerio de Jesús, sino en la comprensión espiritual de sus seguidores. Es un momento que redefine su misión, su identidad y su destino. Las puertas del Hades ya no son un símbolo de miedo, sino de oportunidad, un desafío que afrontar, una victoria que ganar. Y en este desafío brilla la verdad última: el reino de Dios es inquebrantable, inquebrantable e imparable. Las puertas del Hades no prevalecerán. Para comprender la naturaleza profunda de la declaración de Jesús de que las puertas del Hades no prevalecerán, primero hay que profundizar en la misteriosa e implacable realidad de la guerra espiritual que se extiende por toda la Biblia. Esta batalla cósmica es mucho más que una mera alegoría, es el hilo mismo tejido a lo largo del tapiz de la historia humana, comenzando desde los albores de la creación y continuando hasta el futuro del reino de Dios. El jardín del Edén fue donde se preparó por primera vez el escenario para este conflicto en curso. Aquí, en un lugar de belleza y perfección divina, la humanidad encontró el primer enfrentamiento con el mal. La serpiente, criatura que más tarde simbolizaría al mismísimo diablo, introdujo la insidiosa semilla del engaño en el corazón de Eva. Sus astutas palabras arrojaron dudas sobre la bondad de Dios, y en ese momento nació la rebelión de la humanidad. Ese aparentemente pequeño acto de desobediencia desencadenó una reacción en cadena de pecado, muerte y decadencia espiritual. Sin embargo, dentro de la maldición, había una promesa críptica, una profecía, pronunciada por Dios mismo. En Génesis 3:15, Dios declara que el semilla de la mujer algún día aplastaría la cabeza de la serpiente, señalando la derrota definitiva del mal. Pero esta victoria no sería fácil. La Biblia revela que la batalla entre el bien y el mal no es un evento único, sino una guerra duradera que se desarrolla a lo largo de la historia humana. Cada página de las Escrituras está saturada de historias de conflictos, tanto espirituales como físicos, cuando el pueblo de Dios enfrentó fuerzas que amenazaban su propia existencia. Esta lucha cósmica se manifiesta de diversas formas, ya sea en el choque de naciones, la lucha de reyes y profetas o la tensión duradera entre los justos y los malvados. Sin embargo, en el fondo, esta batalla abarca tanto el mundo visible como el invisible, donde los poderes de las tinieblas buscan esclavizar a la humanidad y oscurecer la luz de la verdad de Dios. Mientras nos dirigimos al Antiguo Testamento, comenzamos a presenciar un patrón de guerra espiritual en pleno movimiento. Profetas al igual que Elías, se opuso audazmente a las fuerzas de la idolatría y llamó a Israel a regresar a la adoración del Dios verdadero. En el Monte Carmelo, la confrontación de Elías con los profetas de Baal no fue simplemente un choque de creencias religiosas, fue una batalla espiritual por los corazones y las almas del pueblo de Dios. Mientras Elías oraba,
Fuego del cielo consumió el sacrificio, demostrando que el Dios verdadero, el Dios de Israel, era mayor que cualquier deidad falsa. Este acto fue una victoria simbólica, un momento en el que las fuerzas del mal quedaron públicamente expuestas y avergonzadas. Rey David es otra figura clave en esta gran narrativa de guerra espiritual. Sus batallas no fueron solo contra enemigos físicos, sino también contra fuerzas espirituales más profundas e invisibles que buscaban socavar el plan de Dios. De su victoria sobre Goliat, un triunfo aparentemente imposible sobre el poder de las tinieblas en la forma de un gigante, hasta su lucha contra su propio pecado y las tentaciones que buscaban deshacer su reinado. La vida de David ilustra la tensión constante entre lo divino y lo demoníaco. Su mismo reinado estuvo marcado por la guerra, pero también por momentos de profunda adoración y confianza en la protección y guía de Dios. La historia de Israel en sí mismo sirve como un testimonio vivo de la guerra espiritual que soportaron. Desde que fueron liberados de la opresiva esclavitud de Egipto hasta su exilio en Babilonia, el pueblo de Dios estuvo continuamente atrapado en batallas que eran tanto espirituales como físicas. Sus enemigos no eran solo ejércitos extranjeros, eran poderes espirituales, fuerzas de las tinieblas que buscaban frustrar los planes de Dios para la redención. Y, sin embargo, a pesar de todo, la promesa de victoria permaneció, el pueblo de Dios no sería derrotado, porque sus propósitos permanecerían. Pero el Antiguo Testamento no solo cuenta historias de derrotas y luchas. También contiene susurros de esperanza, indicios de algo más grande por venir. El profeta habló de una venida Mesías, una figura que liberaría a Israel y derrotaría a los poderes de las tinieblas de una vez por todas. El sirviente sufriente descrito por Isaías soportaría el máximo sacrificio, no solo por Israel, sino por toda la humanidad. Este no era un guerrero común y corriente, derrotaría las puertas del Hades, pero de una manera que nadie esperaba. Su victoria no vendría por espada o lanza, sino por el misterio del cruz. A través de estas historias del Antiguo Testamento, vemos la lucha continua entre la luz y las tinieblas, la verdad y el engaño, la vida y la muerte. El mundo estaba en manos de un enemigo que buscaba destruir la imagen misma de Dios dentro de la humanidad. Sin embargo, las promesas de Dios continuaron desarrollándose, cada victoria, cada profecía, cada batalla, acercando la historia a la resolución final. La puerta del Hades, el dominio de la muerte, el pecado y la separación eterna de Dios, no prevalecería. El triunfo final vendría a través de la Mesías, quien aplastaría la cabeza de la serpiente y traería libertad al pueblo de Dios. Esta lucha cósmica, sin embargo, no se limita a las páginas del Antiguo Testamento. Encuentra su máximo cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Jesús Cristo. En su vida, Jesús encarnó la victoria prometida desde el principio. Sus palabras y acciones no fueron simplemente enseñanzas y milagros, fueron actos de guerra espiritual, que rompieron las fortalezas del pecado y la muerte dondequiera que iba. Desde sanar a los enfermos hasta expulsar demonios, Jesús hizo avanzar el reino de Dios hasta el mismo corazón de las tinieblas. No era solo un maestro, sino el vencedor, el que había venido a destruir las obras del diablo. El cruz, el instrumento de su sufrimiento, fue el campo de batalla donde se obtuvo la victoria final. A través de su muerte, Jesús cargó con todo el peso del pecado del mundo y el poder de la muerte misma. Pero fue en su resurrección que las puertas del Hades fueron destrozadas de una vez por todas. El enemigo, aunque formidable, fue derrotado. Las cadenas del pecado que habían atado a la humanidad desde el principio fueron rotas. Las puertas del infierno, que alguna vez se consideraron impenetrables, no pudieron resistir el poder de la redención de Dios. En el Nuevo Testamento, el lenguaje de la guerra espiritual continúa.
Pablo habla de la armadura de Dios y la necesidad de mantenerse firmes frente a artimañas del diablo. Describe la batalla como una que no se peleó con sangre y carne, sino con armas espirituales, la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios. Estas son las herramientas dadas a cada creyente para salir victorioso en la batalla en curso. La victoria, sin embargo, está asegurada porque la batalla ya ha sido ganada en Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán. Por lo tanto, la historia de la guerra espiritual en las Escrituras no es simplemente una historia de conflicto y lucha, es la historia en desarrollo de la voluntad de Dios. Plan redentor, un plan que culmina con la victoria de Cristo sobre todo mal. Del jardín del Edén al cruz y más allá, el pueblo de Dios tiene la seguridad de que, aunque la batalla sea feroz, nunca terminará en derrota. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra el reino de Dios. En el ámbito de la guerra espiritual, el resultado de cada conflicto, cada batalla entre el bien y el mal, depende de un evento singular. Ese acontecimiento, tal como se predijo desde el principio de los tiempos, no fue simplemente una intervención divina, fue una victoria cósmica que sacudió los cimientos de la existencia misma. La victoria se consiguió gracias a Jesús Cristo, y es en esta victoria donde reside la última esperanza para la humanidad. El vida, muerte y resurrección de Jesús marcó un cambio catastrófico en la batalla en curso entre la luz y la oscuridad. Antes de su venida, el mundo estaba envuelto en un velo de pecado y muerte, un velo que parecía infranqueable, una fortaleza que el enemigo había construido durante milenios. Las fuerzas del mal habían dominado el destino de la humanidad. Las puertas del Hades, símbolo del dominio de la muerte, se mantenían altas e inflexibles, bloqueando cualquier esperanza de salvación. Sin embargo, en un acto de misterio divino, Jesús vino a cumplir un plan que había sido escrito mucho antes de que existiera el mundo. La vida de Jesús no fue simplemente una vida de buenas obras y milagros, fue un campo de batalla. Cada curación, cada acto de compasión, cada sermón que predicó fue una confrontación directa con los poderes de las tinieblas. Él era, como revelaría más tarde el apóstol Juan, el luz que había venido al mundo, brillando en las tinieblas y disipándolas. Las sombras que habían mantenido cautivo al mundo comenzaron a desvanecerse mientras Jesús caminaba entre los hombres, porque en él, el reino de Dios estaba irrumpiendo en el mundo actual. Pero el golpe final a la oscuridad no llegaría solo con palabras amables o actos de bondad. Vendría a través de un sacrificio, una cruz ensangrentada sobre la cual las fuerzas del infierno convergerían en un último y desesperado intento de apagar la luz. Es en este contexto que debemos entender la muerte de Jesús, el momento en que colgó en la cruz. Para el ojo inexperto, pareció un momento de derrota. El Hijo de Dios, rechazado, humillado y crucificado. Pero en el misterio divino, esto no fue una derrota en absoluto. Este fue el victoria final. En la cruz, Jesús cargó con el peso del pecado de la humanidad, una carga inconmensurable que podría haber destruido el universo entero. Los poderes de las tinieblas, el pecado, la muerte y el infierno mismo, se reunieron en ese único momento, derramando toda su furia en el cuerpo de Cristo. Los enemigos de Dios creían que habían ganado, porque habían sido testigos del precio máximo pagado por el pecado. Pero esta no fue una muerte cualquiera. Este era el Cordero de Dios, entregando su vida en un acto de sacrificio que no solo limpiaría los pecados de la humanidad, sino que destruiría el poder de la muerte de una vez por todas. La muerte de Jesús fue el rescate pagado para liberar a la humanidad de su esclavitud. Sin embargo, no fue el final de la historia. Nada de eso. El giro más impactante y glorioso de los acontecimientos aún estaba por llegar. Porque después de 3 días de muerte, cuando parecía que la oscuridad realmente había triunfado, Jesús resucitó de la tumba.
en que resurrección se convirtió en el primicias de una nueva creación, de un nuevo orden en el que la muerte ya no tenía dominio. Él conquistado no solo la muerte, sino todos los poderes del infierno, mostrando de una vez por todas que el puertas del Hades no podía prevalecer y no lo haría. Cuando Jesús proclamó que las puertas del Hades no prevalecerán, estaba declarando la verdad última del universo. Por muy fuertes que parezcan las fuerzas del mal, ya han sido derrotadas. Su victoria no es solo una esperanza futura, es una realidad eterna. La muerte ha sido devorada por la victoria y la fortaleza del enemigo está rota. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es un testimonio vivo de este triunfo. No es una institución débil y derrotada, sino una representación viva del reino de Dios rompiendo las fortalezas del enemigo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Para el creyente, la victoria obtenida por Cristo no es algo que debe observarse simplemente desde lejos, es algo para ser vivido en. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a marchar hacia adelante en la victoria ya obtenida. Las puertas del infierno no pueden resistir el avance del reino de Dios, y todo creyente está llamado a participar en esta marcha victoriosa. Con cada paso, con cada proclamación del Evangelio, las fortalezas de las tinieblas son derribadas. Donde antes había muerte, ahora hay vida. Donde antes había desesperación, ahora hay esperanza. Pero ¿qué es lo que hace que esta victoria tan seguro? ¿Por qué, incluso ante las pruebas, el sufrimiento y la aparente derrota, pueden los creyentes permanecer firmes sabiendo que las puertas del enemigo no prevalecerán? Es porque la batalla ya está ganada. El cruz se erige como un monumento eterno a esa victoria, y el resurrección nos asegura que la muerte no es el final. Hay misterio aquí. Vivimos en un mundo donde la oscuridad todavía parece prevalecer, donde abundan el pecado y el sufrimiento, donde las fuerzas del mal todavía parecen tener influencia. Pero la declaración de Jesús resuena en los pasillos del tiempo, las puertas del Hades no prevalecerán. Es una declaración que es tan cierta hoy como lo fue cuando se pronunció por primera vez, porque la victoria ya está asegurada en Cristo. Y así, mientras la Iglesia permanece en esta victoria, no es pasiva. La Iglesia es la luz del mundo, las manos y los pies de Cristo en un mundo que aún necesita saber del triunfo sobre la muerte. Las puertas del Hades aún pueden parecer fuertes, pero no son más que una fachada. Porque al otro lado de esa puerta se encuentra el reino eterno de Dios, donde el pecado y la muerte ya no existen. La victoria obtenida por Cristo no es solo un acontecimiento histórico, es una realidad presente que da forma a la naturaleza misma de nuestra existencia. Es una victoria que exige una respuesta. ¿Nos mantendremos firmes en el conocimiento de esta victoria, o permitiremos que las sombras de este mundo nos engañen haciéndonos creer que el mal tiene la ventaja? Las puertas del Hades no prevalecerá, porque Jesús ya ha asegurado la victoria. Y en él también nosotros somos más que vencedores. Hay un poder misterioso que late en el corazón de la Iglesia, una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio. Es un poder que no retrocede, que no flaquea ante la oposición, por feroz o abrumadora que sea. Este no es un poder nacido del esfuerzo o la sabiduría humana, sino un poder heredado del que declaró, las puertas del Hades no prevalecerán. La Iglesia, como el cuerpo de Jesús en la tierra, no está destinada simplemente a existir, sino a conquistar, a avanzar, inquebrantable e imparable, en su misión de llevar la promesa de Dios. Reino hasta el corazón mismo de la creación. La idea de que la Iglesia es una fuerza conquistadora es uno que a menudo ha quedado oscurecido por las luchas y desafíos que enfrenta en el mundo. Pero para comprender la verdadera naturaleza del llamado de la Iglesia, hay que mirar más allá de la superficie y llegar al corazón mismo de las palabras de Jesús.
Las puertas del Hades, esas oscuras fortalezas de muerte y destrucción, pueden parecer irrompibles, pero no lo son. En verdad, ya están rotos. La victoria ya ha sido ganado. Y la Iglesia, el cuerpo de Cristo, es la encarnación viva de esa victoria, avanzando con poder y autoridad como una fuerza conquistadora contra la oscuridad. En el mundo antiguo, las puertas no eran simplemente puertas o entradas, eran símbolos de autoridad. Una puerta tenía el poder de mantener alejados a los enemigos, encerrar bajo llave lo que era valioso o mantener a los prisioneros dentro. Las puertas del Hades, en el contexto bíblico, representan no solo la muerte, sino también el control del mal sobre el mundo, el reino de las tinieblas que buscaba dominar la creación. Sin embargo, Jesús habló de esas puertas como si ya estuvieran condenadas a fracasar. ¿Por qué? Porque Él, el verdadero Rey, ya había desarmado los poderes del infierno y los había dejado impotentes. Este misterio se vuelve aún más profundo cuando consideramos que la promesa de Jesús no fue hecho para una iglesia pasiva e indefensa. No. La iglesia que él imaginó es una fuerza activa y en avance, encargada de llevar el reino de los cielos a la tierra. A través del poder del Espíritu Santo, la iglesia está llamada a ser la presencia de Cristo en el mundo, extendiendo su reinado, derrocando los poderes del mal y reclamando el territorio perdido que una vez estuvo en manos del enemigo. La iglesia es no defenderse, es avanzando. Se está adentrando en las mismas fortalezas de las tinieblas, llevando la luz de Cristo a donde una vez dominaron las tinieblas. Los medios por los cuales la iglesia se involucra en esta batalla espiritual son tan variados como el llamado de los propios discípulos. A través de oración, la iglesia accede al reino celestial, invocando el nombre de Jesús para romper los poderes de las tinieblas. A través de culto, la atmósfera misma cambia a medida que las alabanzas de Dios ascienden y dispersan las fuerzas del infierno. A través de actos de amor, la iglesia demuestra el poder de Dios para transformar vidas, sanar heridas y recuperar lo que una vez se perdió. Hay una sinergia misteriosa en la forma en que la iglesia libra su batalla. No es simplemente mediante el esfuerzo humano o los planes estratégicos que las puertas del Hades caen, sino a través del poder del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Las puertas del Hades no pueden resistir la verdad de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. La muerte ha sido conquistada. El control del enemigo sobre la humanidad se ha roto. Y ahora, a través de la Iglesia, la voluntad de Dios reino avanza llevando luz y vida donde quiera que vaya. La propia historia da testimonio de verdad de esta promesa. Desde el momento de la declaración de Jesús a sus discípulos, la Iglesia ha sido una fuerza conquistadora, a veces de maneras inesperadas, a menudo frente a una gran adversidad. Pero siempre con la victoria de Cristo en el centro. La Iglesia primitiva, nacida a la sombra de la persecución romana, se mantuvo firme ante las puertas del Hades. Las fuerzas del mal intentaron destruir el incipiente movimiento cristiano, pero cuanto más lo perseguían, más se difundía el mensaje de Jesús. Era como si cada esfuerzo por extinguir la luz de Cristo solo hiciera que ardiese más. La difusión del cristianismo en todo el mundo es un testimonio del poder duradero de esta verdad. A pesar de la oposición, a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, el mensaje de Jesús continúa difundiéndose por todos los rincones de la tierra. E incluso hoy, frente a los desafíos modernos, ya sean cambios culturales, materialismo o el surgimiento de nuevas ideologías, la Iglesia continúa a prosperar. Las puertas del Hades, esas fuerzas de muerte y destrucción, continúan desmoronándose ante el avance del reino de Dios. Pero el misterio no termina ahí. La Iglesia no es solo una fuerza victoriosa en el mundo de hoy, pero es un anticipo de la victoria final. Eso aún está por llegar.
Cuando Jesús declaró que las puertas del Hades no prevalecerían, no solo estaba hablando de la era actual sino de la era actual. Fin de la era, cuando su reino vendría en plenitud y la victoria final sobre el pecado y la muerte sería completa. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, es a la vez signo y partícipe de esta victoria definitiva. Es un reino que está irrumpiendo ahora, a través de las vidas de los creyentes, pero que algún día será revelado en toda su plenitud cuando Cristo regrese. Frente a esta verdad, la Iglesia Misión se vuelve claro. No es una fuerza defensiva en retirada. Es una fuerza en movimiento, reclamando territorio para el reino de Dios, derribando fortalezas y haciendo retroceder las tinieblas. Cada creyente, cada congregación, cada acto de adoración y cada oración es una declaración de la victoria ya asegurada en Cristo. Las puertas del Hades están cayendo y el reino de Dios avanza. La Iglesia está llamada a ser una fuerza conquistadora, no a través de fuerza o poder, sino a través del Espíritu de Dios. Y mientras la Iglesia permanezca fiel a su llamado, predicar el Evangelio, amar a los perdidos, servir a los quebrantados y vivir en el poder de la resurrección, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. La victoria está asegurada. El reino está por llegar. Y la Iglesia, como cuerpo de Cristo, seguirá avanzando hasta el día en que Cristo regrese para establecer su reinado eterno. En las sombras de este mundo, donde los reinos invisibles se cruzan con lo tangible, la batalla continúa. Aunque la victoria se ha asegurado mediante la cruz de Cristo y las puertas del Hades ya han quedado impotentes, la batalla está lejos de terminar. El misterio radica en esto: ¿por qué, después del triunfo final de Cristo, todavía nos encontramos frente a las fuerzas de las tinieblas? La respuesta no es sencilla, pero está clara en las enseñanzas de la Biblia. La victoria ha sido sellada, pero la batalla continúa. ¿Por qué? Porque esta no es una batalla confinada al pasado, es una batalla con eternas implicaciones, que se extienden desde Génesis a Revelación. Es una lucha cósmica que, aunque ganada por Cristo, todavía se desarrolla en los corazones de la humanidad, en las estructuras de las sociedades y en todas las naciones de la tierra. En la época actual, creyentes estamos llamados a permanecer firmes, como soldados del Altísimo, plenamente conscientes de la victoria obtenida, pero también profundamente conscientes de que la guerra aún no está terminado. Es como si viviéramos en la tensión entre el ahora y el todavía no. La victoria de Jesús en la cruz ha roto el poder del pecado y de la muerte, pero hasta el día en que Cristo regrese para traer restauración final, los creyentes tienen la tarea de permanecer en la brecha, participar en la guerra espiritual y proclamar el reino venidero de Dios. Hay una misteriosa tensión que los creyentes deben atravesar. La guerra es real. Todos los días, los fieles enfrentan luchas personales, la tentación de ceder al pecado, las pruebas que ponen a prueba su determinación y las batallas internas que desafían su fe. El apóstol Pablo lo sabía bien cuando escribió a los Efesios, instándolos a vestirse de la armadura de Dios, Efesios 6, 10-18. Este llamado no fue solo para un tiempo específico, sino un llamado para cada creyente en cada época, en cada situación. ¿Qué significa mantenerse firme? Para ponerse la armadura de Dios no es simplemente una metáfora, sino un llamado a la acción. Cada pieza de la armadura, verdad, justicia, paz, fe, salvación, la palabra de Dios, se convierte en un arma poderosa. Arma espiritual contra las fuerzas del mal. Estos no son símbolos pasivos sino herramientas activas, imbuidas del poder divino, que permiten a los creyentes resistir los embestida de la oscuridad y hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. El misterio de la guerra espiritual es que la armadura de Dios no se usa en la batalla física sino en el reino de lo invisible, mediante la oración, la obediencia y el permanecer firme en la verdad.
Pero el batalla no es solo individual. Se desarrolla en un escenario global. Sociedades, una vez fundados en principios cristianos, se encuentran cada vez más en desacuerdo con los valores del reino de Dios. El fuerzas de la oscuridad se manifiesta en corrupción, opresión e injusticia, buscando suprimir la luz y la verdad del Evangelio. Sin embargo, incluso aquí los creyentes están llamados a la acción, a seguir adelante con el conocimiento de que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo. El puertas del Hades finalmente no puede resistir el avance del reino de Dios. Ante los desafíos sociales y los conflictos globales, el misterio se profundiza. ¿Cómo es que, a pesar de la victoria segura de Cristo, el mundo parece volverse más oscuro y los desafíos más intensos? La respuesta radica en las fuerzas invisibles que actúan. El enemigo no es pasivo, él está trabajando incansablemente, buscando engañar, a dividir y a destruir. Sin embargo, en medio de esto, hay una verdad gloriosa: cada creyente, por la fe y la obediencia, es un vasija del reino de la luz. Cada oración, cada acto de bondad, cada defensa de la verdad es un huelga contra las fortalezas de las tinieblas. El misterio radica en la comprensión de que la Iglesia, aunque todavía está en medio de la batalla, ya es un victorioso ejército. La batalla continúa, pero es una batalla ya ganada, y aquellos que están en Cristo luchan desde una posición de victoria, no de derrota. Esta batalla en curso es nadie a quien temer, pero uno al que enfrentarse confianza. El confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que declaró: las puertas del Hades no prevalecerán. Esta promesa resuena a través del tiempo y el espacio. Dios está con nosotros, y el enemigo no puede hacerle frente. Como la Iglesia, estamos llamados a avanzar hacia territorio enemigo, a ganar terreno para el reino de Dios, sabiendo que cada batalla, por feroz que sea, es una batalla que libramos desde un lugar de garantía. Así, el batalla es a la vez una realidad espiritual y un misterio. Es el drama continuo del plan redentor de Dios que se desarrolla en las vidas de su pueblo. Y aunque las fuerzas del mal puedan parecer poderosas, ya están condenadas al fracaso. La victoria está asegurada, pero es una victoria que requiere la fe, la perseverancia y el compromiso activo del pueblo de Dios. No es un momento para ser pasivo, sino un momento para mantenerse firme, a pelear la buena pelea, y a seguir adelante en la fuerza del Señor. Sabiendo que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la Iglesia del Dios vivo. En cada batalla, en cada prueba, el misterio permanece: la victoria ya es nuestra, porque Cristo la ha ganado. Y, sin embargo, estamos llamados a seguir adelante, a luchar, a mantenernos firmes y a observar cómo el reino de Dios continúa avanzando, haciendo retroceder la oscuridad con cada paso. Las puertas del Hades no prevalecerán. La frase "las puertas del Hades no prevalecerán" resuena con una promesa eterna que trasciende el tiempo y el espacio. Es una declaración no solo para hoy, sino para todos eternidad. Esta promesa, rica en misterio y esperanza, lleva consigo el peso del compromiso eterno de Dios con su pueblo. Habla de un futuro donde muerte, pecado y demonio, las mismas fuerzas que han dado forma al mundo caído, ya no tendrán ningún control sobre la creación. En cambio, el reino de Dios triunfará, y su presencia será todo lo que quede. Pero esta promesa no es solo una esperanza lejana. Es una realidad presente. Incluso ahora, el eco de esta declaración resuena en los corazones de los creyentes, llamándolos a vivir en victoria. La oscuridad puede parecer abrumadora a veces, el peso del pecado y el sufrimiento presionando por todos lados. Sin embargo, en medio de esto, está la promesa de que el puertas del Hades, esas formidables fortalezas del mal y de la muerte, no puede prevalecer. Ahora no. Nunca.
Esta es la verdad inquebrantable a la que se aferran los creyentes, incluso en los momentos más difíciles. Para comprender toda la profundidad de esta promesa, debemos mirar los capítulos finales de la Biblia, los libros de Apocalipsis. Aquí, en Apocalipsis 21, se nos da una vislumbre del cumplimiento máximo de la promesa eterna de Dios. Es una escena de nuevos comienzos, donde el antiguo orden de las cosas, el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, pasa y todas las cosas se hacen nuevas. En este cielo nuevo y tierra nueva, la presencia de Dios morará entre su pueblo de una manera que está más allá de nuestro entendimiento actual. No habrá más muerte, no más luto, no más llanto, no más dolor. Todo lo que una vez estuvo roto será restaurado. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy, mientras esperamos que esta promesa se cumpla plenamente? ¿Cómo influye esta verdad eterna en nuestras vidas aquí y ahora? El misterio radica en esto, que mientras vivimos en un mundo todavía marcado por las sombras del pecado y la muerte, la victoria de Cristo ya tiene la última palabra. El promesa de Apocalipsis 21 no es solo una esperanza futura, es una realidad presente que da forma a la forma en que vivimos hoy. Para los creyentes, esto significa vivir con una esperanza que trasciende las pruebas de este mundo. Significa mantenerse firme sabiendo que no importa cuán feroz sea la batalla, no importa cuán profunda sea la oscuridad, en las puertas del Hades no pueden prevalecer. Esta es una promesa que capacita a la Iglesia para continuar su misión, llevar la luz del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Es una promesa que conmueve confianza y coraje, sabiendo que el victoria final ya ha sido asegurado en Cristo. Sin embargo, esta promesa también trae consigo un llamado a la acción. No estamos simplemente esperando el cumplimiento de esta promesa como observadores pasivos. Más bien, estamos llamados a vivir como aquellos que ya lo sé el resultado de la batalla. La Iglesia no es una fortaleza que haya que defender de las fuerzas de las tinieblas, es una fuerza que avanza, avanzando en el poder del Espíritu Santo, haciendo retroceder al puertas del Hades como es proclama el Evangelio y trae el reino de Dios a la tierra. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán nos da una audacia frente a la guerra espiritual. Nos recuerda que cada acto de fe, cada oración, cada declaración de verdad, es un golpe contra las tinieblas. Nos asegura que demonio no ganará, no importa cuán fuertes parezcan sus fuerzas. Y nos llama a vivir en el luz de la victoria de Dios, confiados en que la muerte, el pecado y el mal ya han sido derrotados y nunca tendrán la última palabra. En el misterio del plan eterno de Dios, se nos da un vistazo de lo que está por venir, pero también un llamado a vivir hoy en el poder de esa promesa futura. Las palabras de Cristo resuenan a través de los siglos, resonando con esperanza y victoria, las puertas del Hades no prevalecerán. Mientras esperamos el cumplimiento de esta promesa, somos llamados a mantenernos firmes, a vivir a la luz de la victoria de Cristo y a llevar la esperanza de su reino a un mundo que lo necesita desesperadamente. Este es el promesa eterna, una promesa que no se puede romper, una promesa que nos asegura que las fuerzas del mal, por feroces que sean, no pueden hacer frente a la fuerza de Dios. Y en esta verdad encontramos nuestra fuerza, nuestra esperanza y nuestro propósito, sabiendo que al final, Dios limpia cada lágrima, y su reino reinará para siempre. Hasta que llegue ese día, nos mantendremos firmes, sabiendo que las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas del Hades simbolizan todo lo que se opone al reino de Dios, el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Sin embargo, la proclamación de Jesús es un recordatorio de que estas fuerzas, en última instancia, son impotentes contra su Iglesia. Como creyentes, somos parte de una misión divina de recuperar lo perdido, hacer brillar la luz en los lugares más oscuros y proclamar las buenas nuevas de la victoria a través de Cristo. La batalla puede ser feroz,
pero el resultado es seguro. Las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, la próxima vez que enfrentes desafíos, recuerda esta promesa. Manténganse firmes, sigan adelante y anímense, porque en Cristo la victoria ya está ganada.